Hola, continuamos con la clase 2, esta vez hablando sobre el hecho generador. La norma o la ley establece un imperativo legal, que es la obligación que se quiere hacer cumplir, el valor que en el caso del derecho tributario es la solidaridad y transparencia fiscal, lo que llamamos el bien jurídico tutelado, y el hecho generador, el hecho que es la conducta, la cual si se realiza, origina la obligación tributaria. El artículo 31 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios conceptualiza hecho generador como el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación. El presupuesto, hablamos de una hipótesis práctica verificable, o sea, un hecho que debe verificarse, de lo contrario iría o incumpliría el principio de seguridad jurídica. El hecho generador debe ser típico, o sea, debe estar descrito en la ley, de acuerdo con el principio de reserva de ley. Debe describir una conducta lo más clara y exacta posible, que sea verificable, ya lo vimos. Si se produce esa conducta, debe indicar cuál es la vinculación de la consecuencia jurídica, o sea, cuál es la relación que existe entre la conducta descrita y la consecuencia jurídica. En materia de tributo sería el pago del tributo. Y de identificar claramente cuáles son los sujetos o el sujeto que realiza la conducta y por tanto debe cumplir con la obligación tributaria. Entonces vea que tenemos el principio de reserva de ley porque todas estas características deben estar descritas en la ley y también el principio de seguridad jurídica porque debe estar bien claro todos esos elementos, bien detallados, bien claro, que no quede duda, porque si no se incumpliría el principio de seguridad jurídica. Recordemos que ese principio indica que el ciudadano conoce cuáles son las consecuencias jurídicas de sus actos, tiene cierta certeza de cuáles serían las consecuencias jurídicas de sus actos. Ese es en resumen el principio de seguridad jurídica. El hecho generador debe describir una conducta específica e indubitable. Puede ser un acto, una operación mercantil, un contrato o un negocio jurídico. Y vea cómo nuevamente se cumple el principio de seguridad jurídica, porque esa descripción de la conducta tiene que ser específica y no dejar dudas para que haya seguridad jurídica. Y también se cumple el principio de capacidad económica, porque no es solo describir la conducta, sino que esa conducta demuestre capacidad contributiva por parte del obligado a pagar el tributo. Entonces tenemos una conducta mercantil, por ejemplo, que genera rentas que tienen capacidad contributiva, el bien jurídico tutelado, que en este caso sería satisfacer los servicios públicos, y todos esos elementos componen el hecho generador. Como elementos del hecho generador tenemos subjetivos y objetivos. Subjetivos tenemos el sujeto activo, que sería el Estado por medio de su poder de imperio, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y las municipalidades, y el sujeto pasivo, que es la persona que debe cumplir con la obligación tributaria. Estamos hablando del contribuyente y del declarante. Recordemos que el responsable no realiza el hecho generador, pero debe pagar el tributo o debe cumplir con la obligación tributaria a nombre del contribuyente. Entonces, por eso decimos que es obligado por deuda ajena. Pero el responsable no realiza el hecho generador, por eso es que no lo tenemos en los elementos subjetivos del hecho generador. Solo tenemos al contribuyente y al declarante. Ahora vamos a explicar con más detalle por qué esos dos. El elemento objetivo, tenemos el material, que es la descripción del hecho generador, tanto cualitativamente, o sea, descripción de la conducta, como cuantitativamente, en cuanto al monto del porcentaje que se debe pagar.
Y el objetivo, también tenemos el elemento objetivo espacial, donde se realiza la conducta, y el elemento objetivo temporal, que es cuándo se realiza la conducta. Dentro de los elementos subjetivos pasivos tenemos a los contribuyentes, que pueden ser personas físicas, jurídicas u otros entes con unidad económica, patrimonio y autonomía funcional. Por ejemplo de esos otros entes es el consorcio, que son dos personas que se unen para participar en una licitación pública o en un concurso público. ¿Por qué? Porque no es, digamos, una unión que genere personalidad jurídica, como si lo tiene la persona física y la jurídica, sino que es un ente que carece de personalidad jurídica, pero tiene unidad económica, patrimonio y autonomía funcional. Entonces, la ley tributaria le atribuye el carácter también de contribuyente. El declarante, por su parte, es una persona que realiza el hecho generador, pero que la ley lo exime de pagar el tributo, o sea, realiza la conducta, pero la ley lo exime de la consecuencia jurídica de realizar esa conducta, o una persona que del todo no realizó la conducta y por tanto no está sujeto al impuesto. Entonces, a pesar de lo anterior, es una persona que aunque está exento o no sujeto, debe presentar la declaración de impuesto que establezca la ley por control tributario. El ejemplo más claro es una persona física que realiza actividad económica. Entonces, la persona realiza actividad económica, quiere decir que realiza el hecho generador. Pero como sus ingresos anuales no superaron el mínimo exento, la ley lo exime de pagar el impuesto de renta a final de año. Entonces, a pesar de que no tiene que pagar impuesto de renta a final de año, debe presentar la declaración de impuestos sobre la renta para también declarar bajo juramento sus ingresos y comprobar que sus ingresos no superaron el mínimo exento. O en el caso del IVA, si yo soy contribuyente del IVA, pero ese mes no hice operaciones, aunque no generé ingresos, no percibí ningún impuesto del valor agregado, debo presentar la declaración de IVA mes a mes, aunque no haya realizado operaciones. Ejemplos de elementos objetivos, materiales cualitativos. O sea, la conducta, descripción de la conducta. Recordemos que si hay una conducta, si se realiza esa conducta, se genera una obligación. Entonces, la conducta es efectuar una remesa al exterior. La consecuencia o la obligación es pagar el impuesto sobre remesas al exterior. La persona jurídica que genera renta, si realiza esta conducta, debe pagar el impuesto sobre la renta. La persona que vende una mercadería debe pagar el impuesto al valor agregado. La persona que transmite un bien debe pagar el impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles. La sociedad que existe, que está inscrita en el registro, ya por solo eso, por esa conducta que realizó, debe pagar impuestos sobre las personas jurídicas. Y el cuantitativo es el porcentaje que se debe pagar, lo que conocemos como tarifa. Entonces tenemos el impuesto sobre remesas al exterior, está el 25%, el impuesto sobre la renta entre el 10 y el 30%, el IVA un 13%, y el impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles un 1,5% sobre el precio del traspaso o el valor fiscal, lo que sea más alto. Dentro del elemento objetivo espacial, o sea, donde se realiza el hecho generador, hay dos criterios. Tenemos el criterio personal o de residencia y el criterio real o de la fuente. El personal o de residencia indica que el Estado puede cobrarle a una persona o puede obligar a una persona a pagar tributos por el solo hecho de que sea ciudadana o residente en ese país, independientemente de dónde genere la renta. Ese es el concepto de renta mundial, lo conocemos como renta mundial. El criterio espacial
real o de la fuente indica que el Estado puede obligar a una persona a pagar tributos si realiza actividad económica en Costa Rica, si realiza actividad económica de fuente costarricense, independientemente si esa persona es costarricense, si es español, si es alemán, independientemente de la nacionalidad o independientemente de dónde viva. Si realizó riqueza de fuente costarricense, el Estado costarricense puede cobrarle tributo, lo que conocemos como principio de territorialidad, que es el que se aplica en Costa Rica. En Costa Rica aplicamos ese principio, no aplicamos el principio de renta mundial. Entonces, aquí es donde se dan los problemas de la doble imposición. Doble imposición es que una misma conducta genera, o un mismo hecho generador, genera el doble pago de tributo. Tenemos doble imposición internacional, que es que el mismo hecho generador genera obligación de pagar tributos en dos países diferentes, o tenemos doble imposición nacional, que es cuando un mismo hecho generador genera la obligación de pagar tributos en dos administraciones tributarias diferentes. Por cierto que la doble imposición nacional es prohibida la doble imposición en general es prohibida en Costa Rica. Entonces, ¿cuáles conflictos puede haber? Puede haber conflicto fuente-fuente. ¿Qué significa eso? Que dos estados pueden reclamar que un mismo hecho generador es gravable en cada uno de ellos. Y ambos pueden decir que la riqueza se generó en su respectivo país. Un ejemplo de esto puede ser un informático, por ejemplo. El informático está aquí en Costa Rica, desarrolla el trabajo en Costa Rica, pero el trabajo es para una empresa en Japón. Entonces, ¿qué va a decir Costa Rica? Bueno, usted me realizó la conducta o el servicio aquí en mi país y por tanto es de fuente costarricense. Japón puede decir, ok, sí, usted lo realizó en Costa Rica, pero se consumió en Japón. Entonces, de acuerdo con el principio de territorialidad, como se consumó en Japón, es de fuente japonesa. Entonces, de ahí entra el conflicto entre los dos países. Otro posible conflicto de doble imposición es residencia-residencia, que es cuando una persona tiene doble nacionalidad o tiene una nacionalidad pero reside en otro país y el Estado quiere cobrarle, ambos estados aplican el principio de renta mundial. Entonces quieren cobrarle a esa persona por sus ingresos, los dos quieren cobrarle a esa persona por los ingresos que obtiene en cualquier parte del mundo. Entonces, por ejemplo, puede ser una persona que tenga doble nacionalidad, española y costarricense. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, costarricense no, porque Costa Rica aplica el principio de territorialidad. Otro país que aplique, una persona que tenga doble nacionalidad y los dos países apliquen renta mundial. Entonces, la persona está aquí en Costa Rica o está en España. Entonces, España dice, bueno, y generó rentas en Costa Rica, en España, en Alemania, en Japón. Entonces, España va a decir, bueno, todas esas rentas que usted generó, yo le puedo cobrar tributos sobre esas rentas, porque yo aplico el criterio de personal y usted es de nacionalidad española. Entonces yo le puedo exigir el pago de tributos sobre todas esas rentas que usted generó en el mundo.
Y el otro país puede decir lo mismo. Bueno, sí, usted es de nacionalidad española, pero también nacionalidad alemana. Entonces, y si ese mismo país aplica renta mundial, le puede pedir lo mismo. Si usted tiene doble nacionalidad, pero también es nacionalidad o también es nacional de mi país, entonces yo también le voy a cobrar impuestos sobre todas las rentas que usted generó alrededor del mundo. Entonces, ahí vean que hay una doble imposición de las rentas que yo genero, porque los dos países me las están cobrando. Y el último conflicto es doble imposición residencia fuente, que es cuando se da entre un país que aplica el principio de territorialidad y un país que aplica el principio de renta mundial o el criterio de renta mundial. Y el ejemplo, ahora sí, un español que es de nacionalidad española, pero que vive en Costa Rica y realiza su actividad económica en Costa Rica. Entonces, el Estado costarricense le va a decir, bueno, usted es español, pero usted vive aquí, usted es residente aquí, usted genera su riqueza acá, su riqueza es de fuente costarricense, entonces yo le puedo cobrar tributos sobre esa riqueza. Y el Estado español le va a decir, bueno, sí, usted vive en Costa Rica, pero es español, entonces por el solo hecho de ser español, yo le puedo cobrar la renta que usted genere en Costa Rica o en cualquier parte del mundo. Entonces ahí va a haber dos países igual, obligando a la persona a pagar impuesto en ambos por el mismo hecho generador, por la misma conducta realizada. ¿Cómo se evita eso? ¿O cómo se regula? Con los tratados internacionales para evitar la doble imposición. Sin embargo, no todos los países, no es que un país tiene tratados de doble imposición con todos los países. De hecho, Costa Rica tiene muy pocos. Que parte de la tarea es averiguarse con cuáles países Costa Rica tiene tratados de doble imposición o para evitar la doble imposición. Pero es la forma jurídica de regular este tipo de conflictos, de situaciones que se producen cuando hay conflictos de doble imposición. Cuando un país aplica renta mundial, el otro territorialidad, una persona que tiene doble nacionalidad, etc. Más ahora en un mundo que es tan globalizado, ¿verdad? Donde tenemos acceso con internet tenemos acceso a todo y podemos viajar a casi cualquier lugar del mundo. Bueno, ahora con el coronavirus no podemos viajar a ningún lado, pero en general ahora es muy fácil acceder o viajar a otro tipo de países y trabajar fuera de nuestras fronteras. Tenemos un ejemplo de principio de territorialidad. Eso fue de la sala primera en la resolución 207/95, que indica que en lo que se refiere al ajuste por comisiones, el ajuste que le hizo la Administración Tributaria a la contribuyente por comisiones recibidas del exterior, estima esta sala que la dirección ACUO hace un análisis correcto del cargo en cuestión. Casos como el presente están grabados con nuestra ley tributaria, por tratarse de operaciones internacionales, pero obtenidas en actividades desarrolladas en Costa Rica. O sea, son operaciones internacionales, pero actividades de fuente costarricense. Lo cual ocurre en este asunto, en que la recurrente recibe del gobierno costarricense las comisiones por los trámites que realiza en nuestro país para materializar las ventas de los giros al gobierno nacional, actuando como representante de la radicada de Miami. Entonces, en este caso, aunque son operaciones internacionales, son rentas de fuente costarricense y más si son pagadas por el gobierno costarricense, porque eso quiere decir que los beneficios de esas operaciones internacionales son para el país, para Costa Rica. Entonces, eso refuerza más el criterio de que una actividad es de fuente costarricense, si se genera en el país y si los beneficios se van a recibir en el país, en Costa Rica. Dentro del elemento objetivo temporal, o sea, cuándo se va a realizar el hecho generador y cuándo es exigible, o sea, a partir de qué momento ya estoy en la obligación de pagar el tributo,
hay dos sistemas: el sistema de vengado o acumulado y el sistema de percibido. El sistema de vengado o acumulado, que es la regla en Costa Rica, indica que la renta producida, o sea que ya se dio y gravable con el impuesto, con el tributo, pero es gravable cuando el servicio o venta se realiza independientemente del pago. Entonces, como digo, es la regla que se usa en el país. Si yo presté un servicio, ya por solo el hecho de prestar el servicio, ese servicio es gravable. Por ejemplo, yo hice una escritura, los honorarios que yo cobro por esa escritura generan impuesto al valor agregado. Entonces, ya por el solo hecho de haber realizado la escritura, yo estoy en la obligación de pagar el IVA por ese servicio que presté, independientemente de que me lo hayan pagado o no. Si el cliente me lo pagó, perfecto, y si no me lo pagó, igual yo debo pagar el IVA de ese mes correspondiente. El sistema de percibido es cuando la obligación es exigible en el momento en que el servicio se presta, o sea, se realiza y se paga. Entonces, en un sistema de percibido, en ese mismo ejemplo, yo tendré, digamos, yo presté el servicio y lo presté a crédito, o sea, me lo pagaron un mes después o 2 meses después, yo estaría en la obligación de pagar el IVA hasta, no solo cuando realizo el servicio, sino hasta que me paguen el servicio, que serían los 2 meses que acordé yo con la parte. Pero ese no es lo que se aplica en Costa Rica. Lo que se aplica en Costa Rica es el sistema de devengado o acumulado. Sin embargo, sí hay excepciones en la ley donde se aplica el sistema percibido. Por ejemplo, la ley del impuesto al valor agregado establece que cuando yo le vendo al Estado, estoy en la obligación de pagar el tributo cuando el Estado me paga. Y eso se hace porque normalmente yo presto el servicio y el Estado tarda unos meses en pagarle al proveedor. Entonces, el IVA, en ese caso en específico, se aplica el sistema percibido. Pero como les digo, es una excepción. Lo que se aplica en Costa Rica es el sistema de devengado o acumulado como regla general. El artículo 32 establece el momento en que ocurre el hecho generador, o sea, cuando se hace exigible. Si se considera ocurrido el hecho generador de la obligación tributaria y existentes sus resultados, en los presupuestos de hecho, desde el momento que se hayan realizado las circunstancias materiales necesarias para que produzca los efectos que normalmente le corresponden. Y en los presupuestos de derecho, desde el momento en que estén definitivamente constituidas de conformidad con el derecho aplicable. Un ejemplo, bueno, el presupuesto de hecho es el presupuesto general, ¿verdad? La situación fáctica que se requiere para que se realice el hecho generador, pero que no depende de formalidades jurídicas. Entonces, un ejemplo que podríamos tomar ahí es el de la sociedad de hecho. O sea, ya serían dos personas que se unen para ejercer un tipo de actividad económica, pero que no constituyen una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, no constituyen una sociedad con personalidad jurídica. Entonces, pero están uniendo esfuerzos para realizar una actividad económica, a grandes rasgos. Diferente sería que esas dos personas que se unieron para realizar una actividad económica, 2, 3 personas, de un pronto a otro quieran formalizar esa unión, esa sociedad que tienen y constituyan una sociedad anónima, por ejemplo, o una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, en ese caso, por ejemplo, una sociedad de hecho no tendría que pagar el impuesto de personas jurídicas.
¿Por qué? Porque el impuesto de personas jurídicas solo se refiere a sociedades mercantiles que están inscritas en el registro público. Entonces, ya cuando esa sociedad de hecho se forme o se constituya una sociedad con personalidad jurídica inscrita en el registro, ahí es donde tiene que pagar el impuesto de personas jurídicas. Entonces, ya como tenemos un presupuesto de derecho que ya dependería de una situación fáctica que depende de formalidades legales para que termine de perfeccionarse o para que se constituya como tal. En el caso del presupuesto, de hecho, no requiere, es un presupuesto fáctico que también puede generar obligaciones tributarias, pero que en términos generales no depende de formalidades jurídicas para que se produzca para su consumación. El hecho generador también puede ser condicionado o el acto jurídico que describe el hecho generador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un acto jurídico está condicionado, esa condición puede ser resolutoria o puede ser suspensiva. ¿Qué es resolutoria? Que el acto jurídico nace, se celebra y produce sus efectos hasta que se da la condición resolutoria. Una vez que se da la condición resolutoria, ese acto jurídico deja de producir sus efectos. Contrariamente, la suspensiva es cuando el acto jurídico nace, se realiza, pero sus efectos empiezan a surgir hasta que se realiza la condición. O sea, en el momento que se realiza la condición, en ese momento empiezan a surgir los efectos del acto. Entonces, ¿qué dice el código? Dice que si el hecho generador de la obligación tributaria es un acto jurídico condicionado, se le debe considerar perfeccionado y por tanto nace la obligación tributaria en el momento de su celebración si la condición es resolutoria. ¿Por qué? Porque si la condición es resolutoria, se celebra el acto y a partir de ahí empieza a surgir sus efectos jurídicos. Si la condición resolutoria nunca se produce, pues el acto seguirá produciendo sus efectos jurídicos. Pero si la condición resolutoria se produce, hasta ahí terminan los efectos jurídicos del acto. Entonces, si la condición es resolutoria, el hecho generador se perfecciona en el momento de celebración del acto. Si la condición es suspensiva, entonces el hecho generador se perfecciona cuando se produce la condición, porque es a partir de ahí que el acto empieza a generar sus efectos jurídicos. Antes de eso no, porque la condición no se ha producido y es suspensiva. En caso de duda se entiende que la condición es resolutoria. El 34 también nos dice que si el hecho generador de la obligación tributaria está condicionado por la ley, se debe considerar perfeccionado en el momento de su acaecimiento y no en el cumplimiento de la condición, que es algo similar a cuando la condición es resolutoria. Un ejemplo de lo anterior es una compra de una finca por 100 millones de colones, donde se entrega en el acto de la firma del contrato 30 millones y se acuerda pagar los 70 millones restantes en 3 meses. Entonces, si la condición es resolutoria, la venta se realiza, se traspasa al comprador desde el momento en que se firma la escritura de traspaso
ya es del comprador, ya es propiedad del comprador, y si no paga el resto después de los 3 meses, entonces ese contrato se resuelve y la finca vuelve al vendedor. Ya sea por un acuerdo de partes, que ya se hace la devolución, o ya sea que el juez lo ordene mediante un proceso judicial. Entonces vean cómo es una venta, se da un traspaso de propiedad que se hace efectivo desde que se firma el contrato, la escritura. En ese momento la propiedad pasa a ser del comprador, o sea, está el acto jurídico de venta, produce sus efectos porque legalmente esa propiedad es del comprador, y la condición resolutoria es que no pague los 70 millones restantes. Vean que si él paga los 70 millones restantes, el acto sigue con sus efectos, que es que la propiedad pasó a ser propiedad del comprador. En este caso, como la condición es resolutoria, desde que se firma la escritura nace la obligación de pagar el impuesto de traspaso de bienes inmuebles, porque hay un traspaso de propietario, de vendedor a comprador. Si se establece una condición suspensiva, la venta no tiene efecto ni se considera consumada hasta que se pague el segundo pago, o sea, hasta que se paguen los 70 millones. Entonces, en este caso, la propiedad sigue siendo el vendedor, o sea que la venta todavía no no se han dado los efectos de la venta, que es que pase la propiedad del comprador, sino que se mantiene el vendedor como propietario, y los efectos de ese acto jurídico de la venta pasan o se producen hasta que el comprador termine a pagar los 70 millones. O sea, la condición en este caso es suspensiva. Se paga los 30 millones, sigue siendo el vendedor, se cumple la condición que sería suspensiva, que es el pago de los 70 millones. Entonces, en este caso, ya en ese momento es cuando la finca pasa al comprador. Y el acto jurídico de venta produce sus efectos hasta ese momento. Entonces, en ese caso, la obligación de pagar el impuesto de traspaso de bienes inmuebles se da hasta que se firme la escritura de traspaso de compraventa de finca, que sería hasta el pago del segundo tracto de los 70 millones. Tenemos un ejemplo de doble imposición. Es una resolución de la Sala Constitucional, la 2359 del 94, que indica que existen dos corrientes de limitación al poder tributario. Los principios generales, que fueron los que vimos en la primera clase, y las llamadas limitaciones de orden político, que sería, en este caso, la doble imposición, en razón de la coexistencia de entidades dotadas de poder tributario, que era lo que les decía. Hay dos entidades que tienen poder tributario, o sea, el poder de exigirle al contribuyente pagar tributos. Puede ser dentro del plano nacional como dentro del plano internacional. En el plano nacional, perdón, sería dos administraciones tributarias que están dotadas de ese poder tributario. Y en el caso de la internacional serían dos países. En términos generales, la doble imposición consiste en gravar dos veces la misma persona o la misma cosa, concepto que abarca tanto la doble tributación por la misma autoridad como la doble afectación por autoridades diferentes actuando en forma concurrente. Para la existencia de la doble tributación se requiere que exista unidad de sujeto pasivo, de objeto, de tiempo y de impuesto. El impuesto puede ser llamado con otro nombre, pero que sea similitud o igualdad de unidad de impuesto, perdón. En consecuencia, existe doble o múltiple imposición cuando las mismas personas o los mismos bienes son gravados dos o más veces por análogo concepto, en el mismo periodo de tiempo por parte de dos o más sujetos en el poder tributario. Entonces, este es un concepto de doble imposición que puede ser tanto nacional como internacional.
Ustedes pueden ver en sus casas estos dos videos. Uno es explicando qué es la doble imposición y el otro es un ejemplo de doble imposición que aplicaron en un tratado, perdón, para evitar la doble imposición entre Chile y Argentina, para que vean los efectos de este tipo de tratados. Este video es muy bonito, es muy explicativo. Lo único que indica, da un ejemplo de doble imposición nacional, el impuesto de renta que tienen que pagar las sociedades en Costa Rica y el impuesto de cuando se distribuyen dividendos. En Costa Rica eso no es considerado doble imposición porque sí se considera como dos impuestos diferentes, dos cédulas diferentes, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el impuesto sobre la renta, pero nada más para que tengan esa aclaración. El resto del video es muy educativo, se lo recomiendo para que lo vean. Los dos, de hecho. Con el tema del hecho generador van a realizar los siguientes ejercicios. Indique la principal diferencia entre contribuyente, responsable y declarante. Explique el concepto de renta mundial y el del principio de territorialidad. ¿Cuál de los dos aplica en Costa Rica? Indique los países con los cuales Costa Rica tiene convenios para evitar la doble imposición. Ahí tienen que investigar un poco en internet.